Ya, bien. Entonces vamos a hablar de patogenicidad, de los factores de virulencia que presentan estos microorganismos patógenos y cómo estos factores de virulencia permiten este proceso de infección, que vamos a ver consta de varias etapas, y ayudan a que la bacteria ingrese y colonice ciertos tejidos del huésped. Entonces, en realidad, nosotros hemos hablado ya de los patógenos, sabemos que es un microorganismo que causa enfermedades, daño en un huésped, tanto puede ser un huésped animal, plantas, insectos y por supuesto el hombre. Esta patogenicidad que permite al patógeno producir esta enfermedad en el huésped está dada por ciertos factores de virulencia. Y estos factores de virulencia están presentes en algunos de estos patógenos o bacterias que en algún momento pueden ser un patógeno oportunista, y consisten en diferentes formas de factores. Pueden ser estructurales, también pueden ser factores de tipo bioquímico, enzimas, toxinas que forman parte de su estructura o que se pueden liberar. Pueden estar también, pueden ser algunas estrategias de evasión de la respuesta inmune del huésped. Entonces, son varios los tipos de factores de virulencia que podemos encontrar en un determinado patógeno. Vamos a ver que hay algunos que tienen en realidad varios de estos factores y por lo tanto son considerados mucho más patógenos en términos de que pueden expresar más factores de virulencia que otros. Un patógeno importante que encontramos y que además forma parte de nuestra microbiota normal es, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus puede provocar varios cuadros infecciosos dependiendo de las toxinas que tenga, ¿no? Y también de otros factores de virulencia que puede expresar esa determinada cepa de Staphylococcus aureus. Entonces, entre los factores de virulencia, como les decía, están los que permiten la adhesión a los tejidos del huésped, los que permiten y facilitan la invasión a estos tejidos, y los que favorecen el crecimiento y evitar o evadir la respuesta inmune del huésped. Para poder un patógeno iniciar este proceso de multiplicación dentro de los tejidos del huésped, primero debe ingresar. Y para esto necesita reconocer ciertos receptores en los tejidos, en los tejidos que va a infectar, en los tejidos de la mucosa del huésped. Entonces, una vez que logra ese reconocimiento inicial de estos receptores, puede iniciar la invasión, la diseminación y desarrollar todas las estrategias para poder adaptarse a las condiciones del huésped y finalmente colonizarlo y multiplicarse. En la colonización, que es la puerta de entrada, vamos a ver una primera etapa, como les decía, donde hay ciertos tejidos, especialmente las mucosas del tracto urogenital, del tracto digestivo, respiratorio y la conjuntiva, que son sitios de entrada para la infección microbiana. Y estos tejidos tienen receptores que les permiten a los microorganismos adherirse. Estos receptores normalmente son hidratos de carbono o péptidos que están en la superficie de la célula eucariota, es decir, de la célula epitelial, de la célula que está formando parte de la mucosa, y que las bacterias reconocen como un sitio adecuado para unirse. ¿A través de qué? A través de una proteína o adhesina, o también llamada ligando bacteriano, que es otro componente de la superficie de la célula y que va a interactuar con esta célula, con el receptor de la célula huésped. Son complementarios el receptor, que es parte de la célula huésped, con la adhesina, que es parte del microorganismo invasor. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos un cuadro donde está representada una porción de la membrana de una célula hospedera, donde sus glucoproteínas
son excelentes receptores para adhesinas, en este caso que están unidas a un filamento, que hemos hablado ya de esto, que es las fimbrias, que están presentes en varias de las bacterias patógenas y también de la microbiota normal. Y estos filamentos que rodean al cuerpo bacteriano, entonces, permiten que en su extremo tengan estas adhesinas que van a reconocer este sitio receptor. Este es un mecanismo muy diverso, pero que está presente en muchas bacterias. Entonces ya definimos lo que era una adhesina, lo que era un receptor. También hay otros términos que se utilizan para caracterizar este tipo de adhesinas como lectina, que también se refiere a una proteína que se une a un hidrato de carbono del huésped. El ligando, que es una molécula de superficie que también se une a la molécula receptora del huésped. También existen otras estructuras o capacidades que tienen las bacterias, como por ejemplo la capacidad de producir mucopolisacárido. Y este mucopolisacárido, que normalmente está revistiendo las mucosas de las células animales, también contienen azúcares que pueden las bacterias reconocer como sitios receptores. Dentro de las bacterias también hay una capa, en algunas que se llama capa S, que es una envoltura proteica externa, que igualmente estas proteínas podrían servir como una adhesina en estos receptores. También sabemos que las bacterias presentan cápsula, que es un polisacárido organizado alrededor del cuerpo de la bacteria, que lo rodea, ¿verdad? Y la cápsula tiene también una función específica para el proceso de adhesión, pero igualmente también puede actuar como un evasor de la respuesta inmune del huésped o del tratamiento antibiótico que se quiera dar. Y tenemos otras formas en que las bacterias, además de la cápsula, pueden liberar estos azúcares o polisacáridos, que son en una forma más laxa, conocidos como glicocálix. Y dentro de los componentes de la pared de algunas bacterias que ya vimos, que hablamos en la primera clase de las gram negativas, vamos a encontrarnos también con otros importantes factores que están ayudando a esta adhesión específica, que son varias de las proteínas que encontramos en esa pared. Y en las gram positivas, que no tienen esta pared, esta membrana externa de lipopolisacárido o LPS, pero sí vamos a encontrarnos con otros ácidos, que son los ácidos teitoicos o lipoteitoicos, que igualmente están implicados en la adherencia a estas superficies del hueso. Como ustedes ven, dependiendo del tipo de bacteria, va a tener ciertas estructuras que ayudan en este proceso de adhesión. Después vamos a ver que en algunos casos, ayudados por esta exopolisacárido, por estas fimbrias, hay dos tipos de adherencia que se han visto, que es una adherencia no específica, que puede ser reversible, y una específica, que es cuando ocurre realmente este reconocimiento entre receptor y esta adhesina, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos que, similar a lo que vimos en el anterior esquema, esta adherencia es realmente muy específica. Y se conocen cuáles serían algunos de estas proteínas o factores que actúan en ciertas bacterias muy conocidas, cuál sería el receptor de ese adhesivo, de esa adhesina, en la célula eucariota, dónde se encuentra principalmente ese tipo de receptor, en qué tipo de tejidos,
y cuál sería la enfermedad que provocarían cuando esto ocurre y el patógeno se multiplica en los tejidos del hueso. Podríamos ver algunos ejemplos. Streptococcus pyogenes, que ya lo conocemos. Streptococcus pyogenes tiene una proteína conocida como proteína F, que reconoce como receptor a un amino terminal de fibronectina, o sea, así de la alta especificidad que existe, ¿no? La fibronectina, que es una proteína que está en la mucosa, tiene un grupo amino terminal, y actúa como receptor de esta proteína F. ¿Y dónde se encuentra esto? Fundamentalmente en el epitelio faríngeo, que es donde el Streptococcus pyogenes tiene como principal blanco de infección, provocando un dolor de garganta. Otra muy conocida, la Escherichia coli enterotoxigénica. La Escherichia coli tiene fimbrias, estos filamentos que están rodeando a toda la célula, y su receptor serían carbohidratos específicos del epitelio intestinal o uretral, causando diarrea o uretritis. Entonces, eso quiere decirnos este cuadro con todos estos ejemplos de las principales bacterias que son patógenas, cuál es la enfermedad que pueden causar, en qué tipo de epitelios. Vamos a saltarnos tanto detalle. Vamos a ver algunas características de cómo la adhesión ocurre en ciertos tipos de tejido, lo que se conoce como el tropismo de tejido. De acuerdo a la presencia de estos receptores, entonces vamos a ver que las bacterias van a tener una preferencia por ciertos tejidos, y es ahí donde se adhieren. En el ejemplo, el Streptococcus mutans, sabemos que es una bacteria muy abundante en la microbiota bucal, pero mutans no está normalmente adherido a otras superficies de la boca, como lengua o mucosa. Normalmente está adherido a la placa dental. Al contrario, salivario sí lo podemos encontrar distribuido en otras zonas de la cavidad bucal. También vemos otros ejemplos de bacterias patógenas que van a ser solo patógenos de animales. Y algunas cepas de otras bacterias van a limitar su acción a ciertos animales y no al hombre. Por ejemplo, el Neisseria gonorrhoeae es un patógeno que solo infecta al hombre. O sea, el hombre es el único portador de Neisseria gonorrhoeae. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Otras bacterias como Escherichia coli, específicamente algunas cepas que tenemos que fijarnos en el complemento del nombre, en este caso es un número que nos indica que es una cepa determinada, que solamente va a infectar a cerdos. Otros tipos de cepas de E. coli infectan solo a humanos, a bovinos, etc. Y especialmente también se ha visto que en el grupo de las infecciones estreptocócicas, es decir, las infecciones producidas por especies del género Streptococcus, solo se producen en seres humanos. La invasión bacteriana es posterior a la adhesión, ¿verdad? Cuando el microorganismo, la bacteria, ingresa ya a las capas inferiores de la mucosa, del epitelio, y muchas veces esto, dependiendo de las estrategias que tengan, también participan algunas células del sistema inmune del huésped, como neutrófilos y macrófagos, cuando el patógeno logra ingresar a estos. Por ejemplo, Escherichia coli puede hacer este proceso, también lo puede hacer Salmonella, y se reproduce es uno de los mecanismos que tiene para invadir, para introducirse en el epitelio. También vemos que en la invasión participan las conocidas como invasinas, que en realidad son proteínas tipo enzimáticas, son exoenzimas. Algunas se pueden liberar y otras forman parte de las estructuras de la bacteria,
y pueden dañar al huésped y hacer que el daño se extienda, provocando esta enfermedad infecciosa. Se extienda, muchas veces el patógeno puede iniciar su invasión en un tejido y producto de la replicación y del daño que se produce en el tejido del huésped, puede llegar a otras zonas, transportado a través de la sangre. Cuando hablamos de una sepsis, una bacteremia, significa que el organismo se extendió desde el tejido inicial de la infección hasta otros órganos, ¿no? Y esto se ve favorecido por la liberación de estas proteínas o exoenzimas. Hay muchas que se han caracterizado y clasificado de acuerdo a la acción que realizan en el tejido del huésped. Por ejemplo, cuando hablamos de hialuronidasa, que es una enzima que poseen algunas de las bacterias patógenas como Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, la hialuronidasa efectivamente está hidrolizando, ataca, por así decirlo, el ácido hialurónico que pertenece al tejido conectivo, y entonces desarma el tejido conectivo. Esa es su acción. Igualmente la colagenasa, que igual se produce por también algunas especies de Clostridium, ataca el colágeno, por lo tanto va a dañar la estructura de los músculos del huésped, facilitando que se produzcan un cuadro más grave de la infección, ¿no? Las neuraminidasa igualmente son factores de difusión y afectan y están degradando el ácido neuramínico, que igualmente actúa como elemento de unión entre las células epiteliales de la mucosa intestinal. Entonces hay algunos patógenos intestinales que actúan a través de la liberación de esta enzima. También tenemos específicamente algunas enzimas que son producidas por Streptococcus y Staphylococcus, que actúan igualmente sobre los tejidos del huésped, enzimas que causan hemólisis. Ya hemos visto algunas imágenes, les hemos mostrado cómo algunas bacterias tienen un tipo de hemólisis específica, alfa, beta, y esto está dado por estas enzimas que son específicas, que atacan, en este caso, los glóbulos rojos, o bien también hay otras que atacan los lípidos de las membranas celulares, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrarnos con, por ejemplo, las fosfolipasas, las lecitinasas y las leucocidinas, que también van a actuar sobre algunos fagocitos y otros gránulos en las células del huésped. Todos estos se consideran entonces factores de difusión. Y aquí vemos un resumen de una tabla donde vemos a estas invasinas, que son factores de difusión, las bacterias que pueden producirlos y la actividad concreta que causan, el daño que causan en el tejido del huésped. Les recuerdo los tipos de hemólisis. La hemólisis con halo verdoso es un tipo de hemólisis alfa. La hemólisis con halo translúcido es un tipo de hemólisis beta. Y algunas, las que no tienen las que no se ve en ningún halo, solamente la colonia crece bien en un medio de cultivo con agar sangre, hablamos de una hemólisis gamma. En realidad, cuando hablamos de hemólisis gamma, es que no tiene esta capacidad de actuar, de hidrolizar los glóbulos rojos. Aquí vemos otra imagen de la acción que tiene una enzima en particular llamada coagulasa, que es propia de Staphylococcus aureus,
aureus, perdón, y lo podemos ver fácilmente en el laboratorio para distinguir Staphylococcus aureus de otras especies de Staphylococcus, que es la formación de un coágulo, como una especie de una bola de gelatina, ¿cierto?, en un plasma cuando se inocula con esta bacteria. Hay otras toxinas que provocan daño, y si este daño es evidente en los tejidos del huésped, que son típicas de algunas bacterias, por ejemplo, el Bacillus anthracis, que tiene un componente conocido como toxina del anthrax, y actúa específicamente sobre el metabolismo de las células del huésped, alterando la permeabilidad del AMP cíclico. Y vamos a ver la erupción que se forma en la piel. Hay también algunas bacterias que pueden liberar enzimas que son específicas para degradar proteínas, lipasas, azúcares e incluso ácidos nucleicos. Y eso también podemos verlo a través de pruebas específicas que se realizan con estas bacterias cuando se están identificando. Y por supuesto tenemos que pensar que todos estos factores que posee una bacteria, para que puedan expresarse, y están codificados, ya sea en el cromosoma o en unidades anexas como son los plásmidos. Recordemos que los genes que están tanto en plásmidos como en el cromosoma son genes que están codificando para estos factores de virulencia, para finalmente su expresión, ¿no? Entonces, precisamente podemos encontrarnos con bacterias que algunas cepas van a ser cepas virulentas y otras no virulentas dependiendo de la información que posean. Ya hemos visto los factores que promueven la colonización y los que causan daño en el hospedero. Vamos a ver, bueno, el ejemplo ya lo vimos, ¿verdad? Las fimbrias, como les decía, las tratecinas. Otro ejemplo que vimos es la internación a través de las células M, que son células propias del epitelio intestinal, del intestino delgado, y que la salmonela, por ejemplo, aprovecha para ingresar a través de estas células M, porque reconoce un receptor específico a través de su adhesina, ingresa, llega hasta los macrófagos donde se multiplica y así puede seguir invadiendo, justamente evadiendo la respuesta inmune del huésped, porque se replica dentro de estos macrófagos, que se van liberando y a su vez infectando a otros macrófagos para aumentar su número, hasta que puede colonizar este epitelio. La movilidad bacteriana también se considera un factor importante. Aquellas bacterias que son móviles tienen más probabilidad de alcanzar una mayor proporción del tejido del huésped infectado. Por lo tanto, es una ventaja para aquellas bacterias que lo tienen. Las bacterias se comunican. Entonces, en algunos patógenos se sabe que cuando se alcanza un número importante de microorganismos del mismo tipo, o sea, de la misma bacteria que se replica activamente, se liberan ciertos metabolitos que actúan como una comunicación química que permite a las bacterias seguir colonizando y manteniendo activa todo su mecanismo estratégico de invasión en el huésped. Esto se conoce como quorum sensing. Y también se da en algunas bacterias patógenas, como por ejemplo en Salmonella, en especies de Salmonella que son capaces de colonizar el intestino humano. Aquí vemos un ejemplo de cómo algunas proteasas podrían actuar sobre proteínas que justamente actúan como anticuerpos, como un sistema de defensa frente a una invasión bacteriana. Entonces,
la inmunoglobulina A, que es una proteína, ¿verdad?, que está presente como un primer mecanismo de defensa. Hay algunas bacterias que tienen proteasas que justamente afectarían a este primer mecanismo de defensa y facilitaría la colonización de las superficies mucosas. Aquí vemos cómo en la práctica, en un laboratorio, podríamos ver la acción de una bacteria que ha sido sembrada en un medio con proteína, y en este medio, después que esta bacteria crece, después de algunos días, no solamente, esto demora un poco más, ¿no?, de 2 a 5 días de cultivo, podríamos ver cómo esta bacteria, a su alrededor, se forma una zona translúcida, que significa la liberación de esta proteasa y la hidrólisis de ella. Por lo tanto, el resto del medio contiene la proteína, y aquí alrededor la proteína ya fue hidrolizada. A eso se debe este halo transparente. También vemos que las bacterias han desarrollado un mecanismo importante para la captación del hierro, que no es un elemento abundante, que no está libre en nuestro sistema, está asociado a proteínas, está asociado a hemoglobina. Entonces, algunas de estas, tienen la capacidad de capturarlo, y se conoce como, este mecanismo se conoce como sideróforos. Ya, están justamente especializados en captar el hierro compitiendo con el huésped. Algunas bacterias, unas enterobacterias, tienen esta característica, y esto les da ventaja sobre otros patógenos o sobre algunos componentes de la microbiota normal para poder subsistir y sobrevivir en el huésped y seguir provocando la infección, ¿no? En este cuadro vemos un resumen de varias de los factores de virulencia que se podrían expresar en una bacteria. Las cimbrias tipo 1, los sideróforos, que son esta especie de proteínas especializadas en el capturar hierro, enterotoxinas que pueden liberarse, endotoxinas que están en la capa externa, porque estamos hablando en este caso de una bacteria gram negativa, ¿no?, porque tiene una capa de lipopolisacárido, algunas proteínas que son antifagocíticas, algunos antígenos que inhiben la acción de fagocitos, la movilidad producida por flagelos, ¿no?, la cápsula que pueden tener algunas de estas bacterias que inhiben la respuesta inmune y el tratamiento antibiótico en algunos casos, la síntesis de algunas citotoxinas que van a inhibir el normal transporte de ciertos iones, ¿no?, a través de proteínas canal. Entonces, esto como que resume lo que podría pasar, todos los factores que podría tener una bacteria Gram negativa. Vimos la cápsula anteriormente, y ahí podemos ver que hay algunas bacterias que la cápsula favorece la permanencia en el tejido del huésped, favorece la formación de biopelículas. Otras bacterias también generan proteínas que son capaces de unirse a los extremos de los anticuerpos que produce el huésped. De esta manera los anticuerpos no van a reconocer a la bacteria. Hablamos también de las exotoxinas, algunas toxinas de patógenos que vamos a ver más adelante, pero que ya hemos mencionado, que son las toxinas diftericas que produce Corynebacterium difteriae, la toxina colérica que produce Vibrio cólera, la toxina tetánica que produce Clostridium tetani, y tienen diferentes efectos en el huésped. Felizmente tenemos vacunas para estos 3 microorganismos. Estamos protegidos. Las endotoxinas, ¿no?, el polisacárido O, por ejemplo, es una endotoxina.
Y aquí vemos un cuadro comparativo entre lo que es una exotoxina y una endotoxina. Las endotoxinas principalmente están en las gram negativas porque están formando parte del LPS, y en cambio las exotoxinas podrían estar en ambas, porque son liberadas, son proteínas que se liberan a partir del metabolismo de estas bacterias. Aquí vemos algunos principales mecanismos de cómo estas exotoxinas bacterianas actúan. Actúan a través de la formación de poros, a través del bloqueo de algunos mecanismos de síntesis proteica, o también actúan a través de inhibir el mecanismo de reciclaje de algunos importantes elementos que están, por ejemplo, formando parte de la producción de ATP. Aquí vemos una imagen de cómo Streptococcus pyogenes, esta bacteria que tiene afinidad por el epitelio faríngeo, ¿verdad?, produce un proceso de invasión. Streptococcus pyogenes tiene múltiples factores de virulencia, que se resumen en este cuadro, que están asociados a poseer una cápsula, a tener peptidasas asociadas a su membrana, a tener ácido lipoteitoico que les favorece actuar como una adhesina, reconocer ciertos receptores, también tiene una proteína M, genera varias exoenzimas y exotoxinas para provocar el daño en el huésped. Aquí vemos también un patógeno muy importante que es Escherichia coli uropatogénica, que es la que puede afectar el tracto urinario y igualmente presenta varios factores de virulencia típicos de una gram negativa, como son las fimbrias, flagelo, cápsula, lipopolisacáridos, proteínas autotransportadoras y toxinas también. ¿Verdad? Eso en relación entonces a las toxinas. No sé si hay preguntas para esta primera parte. Cuando vamos analizando los grupos, en las próximas unidades en los próximos RA vamos a hablar específicamente de algunos de estos grupos, vamos a presentar estudios, vamos a presentar casos clínicos y vamos a ir nuevamente retomando algunos de estos aspectos específicos dependiendo de cada microorganismo. Ya, ¿no hay preguntas sobre este tema? Entonces vamos a pasar. Otro tema importante que es el control de microorganismos. En el caso ya hemos visto cómo los microorganismos están presentes en todos los ambientes y para controlar a los microorganismos, entonces necesitamos ciertos tratamientos previos de esterilización, desinfección, dependiendo de las superficies o dependiendo del material que nos interesa esterilizar. Estos mecanismos de esterilización y desinfección han salvado miles de vidas, ¿verdad? Y vemos que antiguamente las cirugías provocaban grandes infecciones posteriores, cuando no se conocía exactamente cómo controlar
controlar la dispersión, la diseminación, y no había ningún tratamiento, previo de los materiales, salvo a lo mejor pasarlos por la llama del fuego. Bueno, uno de los aportes más importantes fue Joseph Lister, quien empezó a implementar estas técnicas antisépticas en la cirugía, y se conoce como el iniciador de esto. Por ejemplo, en el siglo XIX, lo que utilizaba para desinfectar era un pulverizador de ácido carbólico. Ustedes ven, no hay en una habitación de una medida aséptica como la que conocemos hoy, pero es muy importante este control microbiano en muchas situaciones, ¿no? En las prácticas industriales, de preparación de alimentos, en la preparación de toda la industria alimentaria, por supuesto en toda la parte clínica, y tenemos que entender que hay algunas que nos permiten inhibir el crecimiento y que solamente con eso es suficiente, y en otras hay que eliminar completamente toda forma de vida microbiana, ¿no? Entonces, de acuerdo a la acción, hay agentes que van a actuar como bactericidas. Bueno, esto depende del microorganismo. Vamos a hablar de bactericidas cuando va a matar a un microorganismo, ya sea una bacteria, si es un bactericida, un fungicida, si es un hongo. También, para conseguir esto, vamos a tener varias técnicas, y en las técnicas de esterilización podemos utilizar calor aplicado en forma de calor húmedo, calor aplicado como calor seco. Vamos a poder esterilizar en algunos casos con sustancias químicas, con radiación, incluso con filtración. A veces podemos también controlar el paso de estos microorganismos. Dentro de los métodos de esterilización vamos a hablar de el calor seco y húmedo, y ya en otras clases... Disculpe, profesora, ¿Sí? está mostrando otro Power que no se ve. Ay, no me digas. Sí, Sí, claro, justamente. Pensé que lo había cambiado. Estoy mostrando este. ¿No vieron nada de sí, esto? no se veía nada. Ay, gracias por avisar. Bien, bueno, pero solamente le estaba contando estas imágenes. Le estaba mostrando, bueno, Louis Pasteur, que fue el primer científico que relacionó a los microorganismos que estaban presentes en el ambiente como causantes de enfermedades. Joseph Lister, que es el que diseñó las primeras técnicas antisépticas para aplicarlas en la cirugía moderna. Le estaba hablando de los tipos de control, tanto para matar como para inhibir los agentes, cómo se denominaban a los que mataban a las células. Hay otros agentes que pueden detener el crecimiento, y hablamos en ese caso de bacteriostáticos. Son, por supuesto, menos eficientes. Las técnicas de esterilización, cuando hablamos de esterilización, estamos hablando de destruir toda la forma de vida microbiana y su forma de resistencia, es decir, nos aseguramos también de eliminar las esporas probables que estén contaminando el instrumental, contaminando el medio de cultivo. Entonces hablamos de un elemento estéril o no estéril. No puede haber un intermedio en esto. Y además del calor, también podemos usar radiación y podemos usar algunos compuestos químicos para lograr este objetivo. El calor, la temperatura aplicada en altas temperaturas y con presión, consigue, igual que
elevadas temperaturas en calor seco. Y también, por supuesto, la insemidación, también logra este objetivo porque elimina todos los organismos. Sin embargo, cuando hablamos de una ebullición, en ese caso, no estamos asegurando eliminar toda forma de vida microbiana. Podría aparecer, ¿verdad?, una bacteria resistente. Sabemos que existen termófilas, claro, obviamente no están en nuestro ambiente, pero sí podrían las esporas sobrevivir a una ebullición de 100 grados Celsius, perfectamente. Por lo tanto, ese mecanismo no sirve para esterilizar. Sí lo podemos aplicar en un autoclave. Ahí les muestro un esquema de cómo actuaría un autoclave. Un autoclave es, les muestro la imagen primero, es esto. Es una especie de olla a presión gigante donde se pueden disponer una serie de elementos, incluso elementos orgánicos. Es ahí donde nosotros esterilizamos todos los medios de cultivo, y actúa con vapor de agua porque en el fondo tiene un espacio para justamente depositar agua. Hay una placa metálica perforada, y entonces todo el ambiente, al calentar y proceder a las condiciones del autoclave, la temperatura que se utiliza es de 121 grados Celsius por 15 minutos y con una atmósfera de presión. Con estas condiciones aseguramos eliminar y esterilizar todo el material. Al lado vemos un horno Pupimel, o también conocido como horno Pasteur, que trabaja con calor seco. Acá la temperatura alcanza a los 160, 180 grados Celsius, y de acuerdo a eso vamos a dejarlo más tiempo, ¿no?, de 30 minutos a 1 hora. Y en este caso, el material orgánico no es recomendable porque se carbonizaría, sería una alteración. Entonces, por lo tanto, un medio de cultivo, material orgánico, siempre en autoclave y en horno Pasteur, o todo lo que sea vidrio, metálico, etc. Ustedes en su consulta, cuando tengan, van a tener que disponer de un horno Pupimel para esterilizar todo su material, todo el material que vayan a utilizar durante la atención al paciente. Entonces, ese es el calor húmedo que se aplica en autoclave, el calor seco que se aplica en el horno Pasteur. Ahí vemos cómo se guarda el material en el horno para poder esterilizarlo. Hay otros hornos que son mucho mayores, que se utilizan en clínicas y hospitales, industrias, ¿verdad? Algo más, bueno, también la radiación, ¿no? Diferentes longitudes de onda, sobre todo la luz UV, elimina, es un potente agente germicida, pero superficial. Por lo tanto, no podríamos, en una cámara como la que vemos a continuación, que es una cámara de siembra o cámara de flujo laminar, no podríamos esterilizar un medio de cultivo. Solamente podemos esterilizar la superficie de los elementos con los que vamos a trabajar. Entonces, normalmente se recomienda dejar todos los elementos 10 a 15 minutos con luz UV antes de poder utilizarlos, y luego cambiamos y podemos trabajar directamente en la campana. Estas campanas cámaras, perdón, tienen flujo laminar que favorece además que todo el aire suba y se filtre constantemente. Por lo tanto, asegura trabajar en un ambiente estéril. Diferentes radiaciones. Filtración también.
en algunos procedimientos incluso de investigación o para preparar algunos medios de cultivo, lo que se utiliza son filtros muy pequeños que no dejan pasar a las bacterias. Cuando queremos hacer algunos medios suplementados, por ejemplo con antibióticos, con aminoácidos, para evitar que estos, al mezclarlos con todos los componentes del medio, llevarlos al autoclave, puedan alterarse. Entonces, efectivamente, este tamaño de poro tan pequeño nos asegura no contaminar el medio de cultivo que ya viene estéril del autoclave. Este es uno de los usos que podemos dar a esta filtración. A través de químicos también se pueden esterilizar ambientes sobre todo. Y justamente la acción de estos químicos va a actuar sobre las proteínas, desnaturalizando proteínas, oxidándolas y haciendo entonces que sean efectivos como agentes desinfectantes o agentes esterilizantes. Obviamente se recomiendan para espacios y superficies. Y para otros materiales que pueden ser plásticos, como por ejemplo placas Petri, pipetas, jeringas, dispositivos médicos, que nada que pueda afectar en forma orgánica. Hay también cámaras específicas donde se aplica esterilización con óxido de etileno. El ozono también es un elemento importante utilizado para el proceso básicamente de desinfección, ¿no? Se utiliza como desinfectante de agua y como desinfectante de alimentos. Y superficies, es un buen esterilizante de superficies. También existen cámaras donde se aplica específicamente a algunos alimentos, como por ejemplo los huevos. Los huevos son sometidos a este proceso de esterilización a través del ozono. También hay esterilizadores más específicos que utilizan un sistema donde el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es el que va a activar una frecuencia específica de un proceso determinado llamado temperatura de plasma de gas. Lo que hace es la producción de radicales libres. El agua oxigenada es un potente oxidante, y estos radicales libres son componentes químicos que finalmente se van a unir a receptores y proteínas, fundamentalmente de los organismos, y los eliminan. Ese es un proceso más complejo. Dentro de los mecanismos no esterilizantes, como les decía, la ebullición no nos asegura eliminar las endosporas. La pasteurización que se utiliza en la industria alimentaria solamente es una temperatura adecuada para eliminar algunos patógenos, pero no elimina todos los microorganismos presentes en un alimento, que obviamente son beneficiosos que los tengan, como por ejemplo las bacterias propias del queso, las bacterias propias del yogur. Todos los alimentos pasteurizados se ha disminuido la microbiota, pero se ha eliminado sustancialmente los posibles patógenos que puedan tener. Y para esto hay varios procesos de pasteurización. Hay métodos continuos, métodos discontinuos, métodos que son temperaturas muy altas, pero por milisegundos, entonces, dependiendo del tipo de producto.
También la refrigeración favorece que los microorganismos no se reproduzcan y por supuesto la congelación los mantiene en esta fase estacionaria pero viables. Para eso existen procedimientos específicos de conservación a bajas temperaturas cuando queremos conservar cepas. Estamos hablando de todas las cepas que se han estudiado, que se han aislado, que están en colecciones de cultivo, ya sea colecciones de cultivo internacionales o que cada investigador tiene en su laboratorio. Para no perder esas cepas hay métodos de congelación a menos 20, a menos 80 grados, y también un método que se utiliza es de liofilización, que en realidad la liofilización, acá creo que no la mencioné, pero es un proceso donde se extrae a través de bajas temperaturas, alta presión y vacío, a través de bajas temperaturas, de 0 grados y vacío, se obtiene la extracción de agua. Y con eso mantenemos un liófilo de un microorganismo que debemos conservar. Para el caso de los microorganismos, también el secado les afecta, por eso mismo hay que hacerlo con este proceso para no eliminarlos totalmente. En el campo de la alimentación también esta técnica de secado va a impedir que se reproduzcan los microorganismos, porque los microorganismos necesitan agua para estar activos, ¿verdad? Por lo tanto, algunos alimentos que se conservan con esta técnica igual no se contaminan. En la parte química, para poder controlar a los microorganismos, conocemos a los desinfectantes químicos, que pueden ser de dos tipos, antisépticos o desinfectantes. Y los antisépticos son aquellos que se utilizan solo en superficies inanimadas, suelos, mesones, paredes, y los desinfectantes son aquellos que utilizan, que se pueden utilizar en la piel, directamente en la piel. Bueno, últimamente sabemos mucho de desinfectantes y sabemos por toda la publicidad que se ha dado, ¿verdad? El lisofor, el cloro. Finalmente, estos agentes sí aseguran de eliminar el 99,9% de virus y bacterias, algunos, justamente por afectar a las envolturas de bacterias y de virus que reaccionan frente a los compuestos como etanol, isopropanol, formaldehído, cloro, detergentes, y aquí vemos cómo la acción de estos agentes va a eliminar, va a tener diferentes usos dependiendo del tipo de agente químico, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro que hemos usado todo este tiempo es un oxidante muy fuerte. Y esto significa que lo podemos usar dependiendo de la dosis para desinfectar el agua, para desinfectar superficies, pero no podemos usarlo para desinfectar nuestra piel. Sería corrosivo, nos provocaría una fuerte irritación. En cambio, sí podemos usar, por ejemplo, jabones, que en el fondo el jabón es un tipo de detergente que lo que tiene es compuestos que eliminan las membranas celulares de las bacterias, y esos sí pueden ser utilizados como desinfectantes de la piel o también como antisépticos. Esa es la acción de estos desinfectantes. Bien.
pasamos a otro tema, que lo tengo en otra diapositiva, en otro juego de diapositiva, que es los antibióticos. Nos va a interesar muchísimo, ¿no? Ahora, ¿están viendo la diapositiva de mecanismo de acción de antibióticos? No, profe, no se ve. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bien, esto nos va a interesar muchísimo porque cada vez que veamos un caso clínico, vamos a ver que los microorganismos, las bacterias, los hongos, han sido tratados con antibióticos para eliminarlos. Y sabemos, por las clases de genética bacteriana, que no todas las cepas de un tipo de bacteria responde igual frente a un antibiótico terminado. Esto va a depender de la información que ha recibido esa bacteria durante su vida, ¿no? Si estaba expuesta a plásmidos con información de resistencia antibacteriana, si ha recibido algún otro elemento de inserción móvil que lleve consigo genes que están codificando para esta resistencia antibacteriana, eso va a depender de cada bacteria. Por lo tanto, muchas veces cuando se utilizan antibióticos designados de amplio espectro para bacterias que tienen una mayor resistencia, que tienen resistencia a una gran variedad de antibióticos en uso, estos no son efectivos, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué y cómo se debería diagnosticar la resistencia bacteriana a estas cepas patógenas y cómo se debería tratar, con qué antibióticos, cuáles deberían ser los antibióticos de elección y cuáles son en realidad los cuadros clínicos que requieren antibióticos y cuáles no. Entonces, ahí vemos, vamos a definir en qué consiste un antimicrobiano, en qué consiste una sustancia que se utiliza como quimioterapéutica. Entonces, un antimicrobiano es un compuesto que se obtiene de forma natural o biosintética y se ha aislado normalmente de una bacteria que lo produce. Y para que sea antimicrobiano debe tener como mínimo una capacidad antimicrobiana que pueda desarrollarla a bajas concentraciones y además que no sea tóxico para el huésped, que el huésped lo tolere y no perjudique su metabolismo. Y en cambio, el quimioterapéutico es un compuesto que ha sido totalmente obtenido por síntesis química y que también actúa frente a la actividad bacteriana. Hay muchos organismos que producen en forma natural péptidos o compuestos que tienen esta actividad de inhibir el crecimiento de otros. Bacterias que producen bacteriocinas que están eliminando sus competidores naturales del hábitat donde ellas viven, y estas bacteriocinas podrían actuar y podrían ser excelentes antibióticos.
si cumplen las otras dos propiedades, ¿no? De ser tolerables por el huésped y actuar a baja concentración. Y hay otros compuestos que en realidad son producidos en mayor cantidad y por grupos muy específicos. La mayoría de los antibióticos que conocemos de origen natural han sido descritos a partir de géneros bacterianos, como el género Bacillus y el género Streptomyces. Especies del género Bacillus y especies del género Streptomyces en bacterias son los mayores productores de antibióticos. Y en relación a los hongos, también vamos a ver que hay hongos filamentosos que están produciendo antibióticos útiles frente a bacterias. ¿Alguien conoce cómo ocurrió el descubrimiento de la penicilina y qué organismo produce la penicilina de forma natural? El hongo de la levadura, ¿verdad? Es un hongo, pero no de la levadura. ¿Alguien se acuerda? Tiene un nombre bien parecido al antibiótico. El penicilina es el nombre del antibiótico. Penicillium. Penicillium, perfecto. Entonces, ese hongo es el que produce la penicilina. ¿Y cómo se descubrió? ¿Alguien conoce la historia del descubrimiento? Fue justamente por un descuido, una casualidad. Ya, vamos a dejarlo de tarea entonces, para que a ver si ustedes buscan la historia, me la cuentan el viernes. Pero es muy interesante y quién la descubrió. ¿Ya? Bien, entonces, y los semisintéticos que pueden estar formados de un agente obtenido en forma natural, pero al que se ha ido modificando y agregando ciertas características químicas que van a aumentar su actividad, su efectividad, el espectro de acción en el huésped. Entonces, por eso vamos a ver que hay antibióticos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Cada vez, producto de la resistencia que van adquiriendo justamente las bacterias patógenas, es necesario ir modificando y perfeccionando este antibiótico. Las condiciones que requieren los antibióticos para ser efectivos deben tener una especificidad frente a la bacteria que se quiere tratar, una potencia biológica, que es la concentración del antibiótico, que ojalá sea una concentración baja para poder ejercer esta acción, que debe tener también una toxicidad selectiva para afectar solamente al microorganismo y no a las bacterias, no a las células hospederas, perdón. Debe tener una buena distribución tisular a través de los tejidos del huésped, ya que no todos van a tener la misma llegada a diferentes sitios. Si se requiere en el músculo, si la infección está en un órgano, esto va a depender del antibiótico. Y debe ser estable, también de bajo costo y fácil de administrar. Normalmente los antibióticos, hay dos versiones, ¿no? Antibióticos que los tomamos vía oral o algunos que se administran vía intravenosa cuando son infecciones más graves que requieren hospitalización. Los antibióticos también se pueden clasificar según su origen, su estructura química, su actividad sobre los gérmenes, su espectro de acción y su mecanismo de acción. Entonces, todas estas clasificaciones pueden aplicarse a un determinado antibiótico.
Por ejemplo, la penicilina, ¿cierto? Originalmente su origen natural, como su estructura, de acuerdo a su estructura química, es un beta-lactámico, actúa sobre todo sobre bacterias gram positivas, su espectro de acciones sobre bacterias gram positivas, principalmente esa actividad es a través de inhibir la formación de la pared celular, y este sería su mecanismo de acción, ¿no? Y de evitar que se formen los enlaces entre las moléculas de peptidolicano. Y podemos determinar experimentalmente cuál es la actividad de alguno de estos antibióticos. Si en el caso anterior no deja que se forme la pared celular, la penicilina sería un bacteriolítico, ¿no? Porque finalmente la bacteria muere por lisis celular. Otros actúan como bactericidas, y otros actúan como bacteriostáticos. O sea, en realidad un bacteriolítico también es un bactericida, solamente que en el caso del bacteriolítico la célula se destruye. Y esto lo podemos ver con una gráfica, donde vemos la acción del bacteriostático, la acción de un bactericida y la acción de un bacteriolítico. Si vemos esto y aplicamos el antibiótico cuando la bacteria está en crecimiento exponencial, vamos a ver que un bacteriostático lo que hace es inhibir el crecimiento cuando se mantiene la concentración adecuada de ese antibiótico. Por lo tanto, el microorganismo se mantiene y no sigue replicando. Si experimentalmente podemos contar el número de viables y el recuento de totales, nos damos cuenta de que se mantienen ambas curvas. En el caso del bactericida, que podría ser una penicilina también, ¿no? Vamos a ver, o algún otro antibiótico, vamos a ver que hay, dependiendo de la dosis que se agregue, igualmente actúa como un bactericida. Si hacemos un recuento después de agregar este antibiótico de viables y de totales, vamos a ver que viables no hay. Totales sí, porque puede que este antibiótico no haya destruido a la bacteria. Entonces yo puedo contar totales a través de algún método indirecto o directo, pero no cuento viables. Y en el caso de un bacteriolítico, lo mismo, al momento después de agregar y observar lo que ocurre, no tengo viables y tampoco observo totales porque se ha producido una destrucción de las células. Bacteriana, por supuesto. Entonces, bueno, el hecho de catalogarlo como un bactericida y bacteriostático va a depender del antibiótico, del mecanismo de acción, pero también dependen de otros factores, como la concentración que se alcanza en el sitio de la infección, el tipo de bacteria, el tamaño del inóculo, el tiempo de acción y también la fase de crecimiento en que esté la bacteria. Entonces, si se aplica en una fase de crecimiento exponencial, probablemente no veamos una acción tan marcada. Perdón, en una fase de crecimiento estacionario, no exponencial. En la fase exponencial es cuando veríamos activamente la acción del antibiótico. Entonces, en este cuadro podemos resumir la inhibición, los mecanismos que tienen los antibióticos para inhibir a las bacterias. La síntesis de la pared celular está inhibida por beta-lactámicos y por justamente inhibidores de la beta-lactamasa y por algún antibiótico ya de una generación más desarrollada, que es, por ejemplo, la vancomicina. En las proteínas, en la síntesis proteica,
también hay antibióticos que actúan y que pueden actuar sobre la subunidad menor o mayor de los ribosomas. Y tenemos como ejemplo a antibióticos conocidos: eritromicina, clorafenicol, clindamicina, lincomicina, y tetraciclinas y aminoglucosis. Cuando el antibiótico está diseñado para inhibir la producción, la replicación del ADN, específicamente la acción de una enzima de este ADN, que es la ADN girasa, está el ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas. También existen antibióticos que actúan frente a metabolitos que son esenciales para funciones metabólicas, y estos serían fundamentalmente el simetroprim y la sulfonamida, que estarían inhibiendo, por ejemplo, la formación de ácido fólico. En esta tabla vemos antibióticos, los más conocidos antibióticos, ejemplos. Aquí están como grupo químico, aquí están ejemplos específicos, la fuente biológica de la cual originalmente se extrajo este antibiótico. Acá vemos la penicilina, ¿no? La penicilina se obtuvo de Penicillium notatum. La streptomicina se obtuvo de Streptomyces griseus. La polimixina de Bacillus polimixa. La bacitracina de Bacillus subtilis. ¿Fijan? Entonces, esta es la fuente natural de producción de estos antibióticos, que por supuesto ahora se producen a nivel industrial, justamente a partir de la fermentación del producto de esta cepa, producto del metabolismo de estas bacterias. Aquí vemos el espectro contra qué grupos es eficaz este antibiótico. Hay algunos que son de amplio espectro y que actúan en relación a gram positivas y gram negativas. Y específicamente el modo de acción. El ejemplo que vimos de la penicilina va a inhibir, como les decía, los pasos que conducen a la síntesis de la pared celular o peptidoglicano, inhibiendo el ensamblaje, la formación de esta estructura a través de las subunidades que tienen azúcares y azúcares y péptidos. Entonces ustedes miren y observen cuál es el modo de acción de cada uno de ellos. Aquí hay otro cuadro donde resume el espectro, la cobertura, el origen, el mecanismo de acción y los ejemplos. Estructura química de algunos de los principales antibióticos, como son las penicilinas, que contienen este anillo conocido como anillo beta-lactámico, las cefalosporinas y carbapenem, que también estos son antibióticos también del grupo de los beta-lactámicos, pero más desarrollados, a los que se ha ido agregando grupos para hacerlos más activos. Ahí está la hidrólisis de un anillo beta-lactámico. Otros antibióticos, otros grupos de antibióticos, su espectro, su cobertura, su origen, el mecanismo de acción, el ejemplo.
lo que vemos en esta imagen corresponde a una colonia típica de bacterias del género Streptomyces, y cómo le veríamos al microscopio óptico una preparación, una tinción de Gram de Streptomyces. Son estas bacterias filamentosas, ramificadas, gram positivas, ¿no?, que producen antibióticos. Macrólidos, otro grupo importante químico de antibióticos. Se lo paso rápido porque en realidad ustedes lo van a poder utilizar para resolver la guía del laboratorio. La estructura química de los aminoglucósidos, que es otro grupo, que tiene por supuesto grupos aminos, azúcares y grupos aminos. Y ahora les muestro rápidamente la técnica que se utiliza para ver cómo una bacteria puede resistir o ser susceptible a un antibiótico antes de justamente dar ese antibiótico como tratamiento. Para hacer este diagnóstico de susceptibilidad o resistencia antimicrobiana de un patógeno determinado, se puede hacer esta técnica que se llama método de difusión en agar o también método de Kirby-Bauer. Aquí está, es como una modificación del método de Kirby-Bauer en realidad, porque lo que se hace es tener una placa con una película de un agar nutritivo, y sobre esa película que está ya solidificada se agrega un inóculo de la bacteria, que conocemos exactamente la cantidad, en un agar semisólido que está fundido con la bacteria, que vamos a depositar sobre la superficie. Posteriormente se agregan sobre esta superficie discos de antibióticos, y después de la incubación por 24 horas se observa la formación de halos. ¿Ya? Esa es una manera. La otra manera es en realidad el método de Kirby-Bauer, que lo que se hace es en una placa con un medio de cultivo adecuado para esta técnica, que es un medio que se llama Miller-Hinton, se siembra en césped, se siembra un inóculo conocido de la bacteria. Se siembra en césped, con un asa de rastrillo, que vimos en uno de los videos, que es un asa de vidrio. La idea es tener un inóculo conocido y extenderlo en la superficie. ¿No? Posterior a eso, se toman discos de antibióticos que son comerciales. Cada uno de estos discos viene con una nomenclatura y con la concentración del antibiótico. Y luego se lleva a estufa a incubar en las condiciones adecuadas para el tipo de bacteria, y posteriormente a las 24 horas se saca de la estufa y se observan los resultados. La bacteria creció, porque el medio Miller-Hinton es un medio adecuado, nutritivo, enriquecido para que crezca bien. Y todo lo que vemos acá como de color amarillento corresponde al crecimiento de la bacteria, o el césped bacteriano. ¿No? Y lo que vemos alrededor de algunos discos, en casi todos, menos en este, es un halo. ¿Se fijan? Una zona transparente. Acá, como está sobre una superficie oscura, se ve negro, pero en realidad esto es, si lo miramos a trasluz, esto es una zona translúcida, transparente. Esto es el halo que se forma alrededor de cada disco. Para poder determinar la resistencia o susceptibilidad a cada uno de estos antibióticos de la bacteria, o sea, que esta bacteria va a tener una respuesta distinta frente a estos antibióticos, tengo que medir con una regla, esto se mide en el laboratorio, el diámetro del halo. Esto significa que mido desde un extremo de este halo al otro. Eso es un diámetro. Esto se expresa en milímetros, y para cada antibiótico utilizado existen tablas que están estandarizadas,
y que permiten establecer dentro de un rango si el antibiótico que está acá, con esta concentración, corresponde esta inhibición a una respuesta de resistencia o de susceptibilidad. Obviamente, así a simple vista les puedo decir que claramente estos, casi todos serían, la bacteria sería susceptible a ellos, ¿no? ¿Por qué susceptible? Porque en este halo significa que la bacteria no creció. O sea, el antibiótico que está contenido en este disco, al impregnarse con la humedad del medio de cultivo y liberarse en un diámetro que está formado por esta circunferencia, impide que la bacteria crezca en este diámetro. Entonces, la bacteria pudo crecer recién a partir de este diámetro. Entonces, esta medida, por ejemplo, pensemos que son 1,5 centímetros. Entonces, tengo un diámetro de 15 milímetros. Ese diámetro de 15 milímetros está estandarizado en tablas que para ese antibiótico va a corresponder, por ejemplo, a una respuesta de susceptibilidad. Entonces, podría ser utilizar ese antibiótico en el tratamiento. Este halo más pequeño, que puede ser, no sé, 8 milímetros, lo busco de acuerdo al antibiótico y lo más probable es que sea resistencia. Entonces, no podría usar este antibiótico. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que cuando se pide un antibiograma, si alguno de ustedes alguna vez, espero que no, hayan tenido una infección y dentro de los exámenes se les pide un antibiograma para el cultivo. Esto es muy común en las infecciones urinarias, ¿no? En las infecciones urinarias recurrentes se pide un urocultivo, es decir, se quiere saber qué bacterias están presentes provocando el cuadro infeccioso, y luego de ese urocultivo además se pide un antibiograma para la cepa que salga como agente etiológico, causante de infección. Y ese antibiograma significa que a esa bacteria se realizó un tipo de prueba como este, que es el método de Kitty-Bauer, que es uno de los más utilizados. También hay métodos automatizados para hacer este tipo de análisis, pero lo importante es determinar la susceptibilidad o resistencia de la bacteria a una serie de antibióticos que están sugeridos, que se utilizan para ese tipo de bacterias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante determinar y dar antibióticos realmente cuando se requieran? Porque existen patógenos súper resistentes a prácticamente todos los antibióticos conocidos. Hay cepas que justamente en este momento la investigación en el descubrimiento de nuevos antibióticos va orientada a buscar antibióticos nuevos que puedan inhibir el crecimiento de cepas como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y algunas enterobacterias que son resistentes a los últimos antibióticos de las últimas generaciones. Y estas bacterias son todas bacterias potencialmente patógenas, son patógenos oportunistas, que se han vuelto tan resistentes producto de la transferencia horizontal de información genética en relación a la resistencia antibiótica, que son prioridad en este momento. También lo son Enterococcus faecium, otra enterobacteria. Esta Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, vancomicina, Helicobacter pylori, que también se ha vuelto muy resistente. Esta bacteria que puede ser patógeno del gastrointestinal. Campylobacter, también un patógeno gastrointestinal. Salmonelas. Neisseria gonorrhoeae también se ha vuelto muy resistente a los antibióticos que normalmente se usaban para su tratamiento. Y Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Shigella, todas estas son bacterias
muy comunes que están presentes en infecciones en pacientes hospitalizados, graves infecciones por los que los pacientes llegan a hospitalizarse. Algunos son patógenos oportunistas que aprovechan un estado de inmunodepresión de las defensas del huésped, son infecciones secundarias a una infección bacteriana, y muchos de estos patógenos provienen de infecciones justamente no tratadas a nivel bucal. Todos los focos gram positivos que son súper resistentes, perfectamente pueden venir de una gingivitis, una periodontitis no tratada. Las causas del fracaso del tratamiento antimicrobiano. Bueno, algunas tienen que ver con el medicamento, algunas tienen que ver con el patógeno, y esto es importante porque la generación de patógenos son súper resistentes, es el problema actual. También algunos tienen que ver con las defensas del huésped y un informe que se dé que sea erróneo, ¿no?, en las pruebas de susceptibilidad o resistencia. Bien, aquí describo las modificaciones y cómo ocurre la resistencia a algunos de estos antibióticos, ¿no? Y también lo vamos a complementar con la tarea del laboratorio. Y aquí en este último cuadrito les muestro algunas de las probables causas de la resistencia, que son generadas por la inflamación contenida en elementos extracromosomales como plásmidos, que son los que están transmitiendo estos genes de resistencia. O también, como vimos, los bacteriófagos, o incluso la transformación que puede traspasar estos genes. ¿Bien? Entonces, hablamos actualmente de las superbacterias, que son justamente estas bacterias que son muy letales. Y en eso se investiga para poder generar nuevos antibióticos. Se busca antibióticos en sitios extremos, en bacterias y en arqueas de lugares no estudiados, se buscan en microorganismos marinos, etc. Hay toda una línea de investigación muy potente y muy importante que busca no solamente antibióticos, sino también otro tipo de compuestos químicos que inhiba el crecimiento, el desarrollo, por ejemplo, de células cancerígenas, etc. ¿Ok? Bien, estos son los 3 temas que tenía que tratar hoy. Hay bastante más información para que ustedes puedan revisar, para estudiar para las pruebas. Y en el laboratorio vamos a complementar con algunas actividades prácticas. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? Profe, Uh-huh. la actividad de la guía, ¿de cuántas personas se debe hacer? ¿Es individual? Por eso que les dije que se juntaran. Formen ya sus grupos con los que van a trabajar, que pueden ser, no sé, 5 personas, los que van a trabajar para el seminario y para el análisis de casos clínicos. Gracias. Uh-huh. Bien, entonces nos vemos el viernes. Yo les subo ahora este material y la guía. Ustedes las pueden ir resolviendo aquí el viernes. Todas las dudas igual las completamos el día viernes. Y después tienen plazo para entregármelas hasta el día sábado. Gracias, profe. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, entonces terminamos acá, porque ya estoy justo, me pasé la hora. Pero son demasiadas las cosas que les quiero contar. ¿Ya? Nos vemos entonces, Ya, chicos, profe. el día viernes. Chao, cuídese, que esté bien. Gente. Profe, cuídese. Chao, profe.